Bienvenidos a La Llave Oculta, el espacio donde exploramos temas importantes para la conciencia y el entendimiento. Soy Carolina Gutiérrez. Y yo, Yesenia Martínez. Y hoy vamos a adentrarnos en un tema crítico pero esencial, que es el perfil psicológico del agresor sexual. Pero antes de sumergirnos en este tema, es vital definir qué entendemos por agresor sexual. En términos generales, un agresor sexual es alguien que comete actos de violencia sexual hacia otra persona. Este comportamiento es profundamente perturbador y tiene consecuencias devastadoras para las víctimas. En nuestro viaje de hoy exploraremos las dimensiones del perfil psicológico del agresor sexual, comprendiendo las motivaciones, los factores de riesgo y la importancia de abordar esta problemática desde una perspectiva psicológica. El perfil psicológico del agresor sexual se refiere a las características mentales, emocionales y comportamientos comunes observadas en individuos que perpetran actos de violencia sexual. Este es el perfil multidimensional y varía entre diferentes tipos de agresores, pero comprende elementos como la falta de empatía, la impulsividad, la baja autoestima y en algunos casos trastornos psiquiátricos. La importancia de entender este perfil del agresor sexual radica en la prevención y la conciencia, al conocer las características comunes y los factores subyacentes. Podemos trabajar hacia la identificación temprana y la implementación de medidas preventivas y efectivas. Sobre los factores subyacentes que contribuyen a estos comportamientos, permitiendo desarrollar estrategias más enfocadas para abordar la problemática. Además, ayuda a despejar mitos y estereotipos que a menudo rodean este tema sensible. Sin embargo, la problemática del agresor sexual es compleja y multifacética. La falta de comprensión y estigmatización a menudo obstaculizan esfuerzos para abordar esta cuestión de manera efectiva. Las raíces psicológicas de estos comportamientos requieren un enfoque integral que combine la prevención, la intervención y la rehabilitación. A lo largo de nuestro episodio exploraremos los diferentes tipos de agresores sexuales, los factores de riesgo que pueden contribuir a su desarrollo y desencadenantes que activan estos comportamientos. Así que prepárense para una experiencia profunda y reflexiva. Vamos a sumergirnos en el complejo mundo del perfil psicológico del agresor sexual, con el objetivo de arrojar luz sobre este tema delicado. Es importante tocar el punto de los tipos de agresores sexuales para nuestros oyentes y tomen nota de lo importante de esta información en el podcast de su preferencia. Es importante destacar que la clasificación de los tipos de agresores sexuales es una tarea compleja y a menudo se realiza con fines académicos o clínicos. Los expertos en el campo reconocen que las categorías pueden superponerse y la clasificación no siempre es una ciencia exacta. Aquí es donde entran los especialistas que realizan perfiles criminales, que también entraría en nuestros campos la psicología criminal. Sin embargo, se pueden identificar algunos tipos comunes de agresores sexuales. Podemos dar un ejemplo. Agresor oportunista, que actúa impulsivamente y aprovecha oportunidades momentáneas. Este tipo de agresor no planifica sus acciones y puede perpetrar agresiones en situaciones de oportunidad. También tenemos al agresor de relación íntima, que suele tener relaciones cercanas con la víctima. Y además, los actos de agresión que comete pueden ocurrir dentro de las relaciones íntimas, ya sean como pareja o cónyuges. Tenemos al agresor de depredador sexual, que planifica y selecciona a sus víctimas con antelación. Puede estudiar y observar a la víctima antes de cometer el acto, mostrando un comportamiento más organizado.
También podemos mencionar al agresor de violador en serie, que comete múltiples agresiones sexuales a lo largo del tiempo, y tenemos que exhibe un patrón de comportamiento repetitivo, seleccionando diferentes víctimas en diferentes situaciones. Bueno, también tenemos a los agresores de niños. Pues estas tienen sus características que se enfocan en víctimas de menores de edad. Con unas conductas, pues las agresiones están dirigidas a niños o adolescentes, y el agresor puede ser conocido o desconocido para la víctima. El agresor del depredador cibernético, pues utiliza para cometer agresiones sexuales. Él utiliza el internet y engaña pues a menores en línea, comparte material explícito e intenta encuentro físico a través de la web. Otro pues tenemos el agresor de acosador sexual. Esto pues realiza acciones no deseadas y persistentes para obtener gratificación sexual, y puede incluir acoso verbal, seguimiento o exhibicionismo. También tenemos al agresor de la agresión sexual en grupo. Estos pues participan en actos de agresión sexual en conjunto con otros agresores. Los actos pueden ocurrir en grupo con la complicidad de varios perpetradores. Los factores de riesgo relacionados con la conducta de agresión sexual son tanto diversos como complejos, y es importante tener en cuenta. Carol. Ay, que lo tenía en silencio, ahí lo voy a editar. Lo tenía el micrófono apagado. Ahí lo voy a editar, eso lo corto. Los factores de riesgo relacionados con la conducta de agresión sexual son tanto diversos como complejos. Es importante tener en cuenta que la presencia de uno o más de estos factores no garantiza que una persona se convierta en un agresor sexual, pero puede aumentar la probabilidad. Los factores de riesgo pueden clasificarse en diversas categorías, como por ejemplo trastorno psicológico, que tiene antecedentes de trastornos de conducta, trastornos del control de los impulsos o trastornos psiquiátricos, al igual que problemas de salud mental no tratados. Tenemos a los problemas de socialización, que estas son las dificultades en las relaciones interpersonales y el aislamiento social y la falta de habilidades sociales. Están las experiencias traumáticas, las historias de abuso físico, sexual o emocional durante la infancia, y la exposición a la violencia familiar. Tenemos a los factores relacionados con el entorno. ¿Cuáles son estos entornos? El familiar, el social y la exposición a contenidos inapropiados. En el entorno familiar abarca lo que es una familia disfuncional o con conflictos constantes, la ausencia de figuras paternas o modelos positivos. En el entorno social tenemos las desigualdades económicas y acceso limitado a recursos, al igual que la comunidad con altos niveles de violencia y criminalidad. Tenemos por último la exposición a contenido inapropiado, que es el acceso no supervisado a material sexual explícito desde una edad temprana. También pues tenemos factores relacionados con la victimización. Esto pues historia de victimización, que es haber sido de abuso sexual o violencia en el pasado. Experimentar la victimización como un medio de normalidad. En los factores sexuales tenemos disfunción sexual y pues problemas de intimidad y disfunciones sexuales, distorsiones cognitivas relacionadas con la sexualidad. Como problemas de ajuste sexual, que tienen dificultades para establecer relaciones sexuales saludables y consensuadas. Factores relacionados con el abuso de sustancias. Como consumo de sustancias está el alcohol, la droga y pues otras sustancias como desinhibidor de impulsos. Factores de personalidad, como falta de empatía. Esta pues tiene la incapacidad para entender o compartir los sentimientos de los demás. El control de impulsos débil, como dificultad para resistir impulsos y tentaciones, y pues baja autoestima, que es un sentimiento de inseguridad, y baja autovaloración.
El perfil psicológico del agresor sexual es importante porque puede ayudar a la prevención, la investigación y el tratamiento de estos casos. El perfil psicológico puede aportar información sobre la personalidad del agresor, sus motivaciones, sus patrones de conductas y sus necesidades emocionales. Además, el perfil psicológico del agresor sexual puede tener implicaciones legales, ya que puede ayudar a los jueces, abogados y otros profesionales a determinar la gravedad del caso, el daño psicológico sufrido por la víctima y la necesidad de tratamiento de rehabilitación del agresor. Aunque los perfiles psicológicos no son perfectos, son una herramienta. Si hablamos de pautas de prevención, hay que iniciar por un punto clave que es la educación y la concientización. ¿Qué abarca esto? Abarca implementar programas educativos que abarquen la educación sexual y la prevención del abuso desde edades tempranas, al igual que fomentar la conciencia pública sobre los signos de abuso y la importancia de informar. También tenemos la intervención temprana propiamente, que identificar factores de riesgo en entornos familiares y educativos y proporcionar intervenciones terapéuticas a niños con antecedentes de abuso o en situaciones de riesgo. También tenemos la formación de profesionales, que es lo adecuado y lo ideal capacitar a profesionales de la salud, educadores y trabajadores sociales en la identificación y manejo de casos de abuso sexual y desarrollo de protocolos claros para la respuesta y derivación. Vamos a tocar el tema de intervención, que esto se refiere a tratamientos psicológicos, y estos tratamientos psicológicos ofrece la terapia especializada para abordar los problemas psicológicos subyacentes, incluir terapias cognitivas conductuales para modificar patrones de pensamiento y comportamiento. Otro sería el apoyo comunitario, que esto establece programas de apoyo en la comunidad para supervisar y ayudar en la rehabilitación de agresores liberados, promover también la integración social y la responsabilidad individual. También tenemos la vigilancia y monitoreo, que implementan sistemas de vigilancia para los agresores liberados, asegurar la adherencia y restricciones legales y condiciones de libertad condicional. ¿Qué nos deja como reflexión este tema? Bueno, principalmente nos lleva a cuestionar no solo la respuesta social y legal, sino también a examinar cómo la sociedad puede contribuir a la prevención. Es esencial recordar que la rehabilitación y la prevención requieren un enfoque compasivo sin perder de vista a la protección de las víctimas. Una de las reflexiones central en este contexto es la relación entre el perfil psicológico del agresor sexual y la reducción de la violencia en la sociedad. El perfil de psicólogo no debe usarse como una herramienta para discriminar a un grupo o comunidad en particular, sino para contribuir a la prevención y la rehabilitación del agresor sexual. Además, es importante señalar que la prevención de la agresión sexual no es solo responsabilidad del Estado y las instituciones gubernamentales, sino que es un compromiso que se debe de asumir por toda la sociedad, ya que la violencia afecta a todos. La prevención de la agresión sexual y la rehabilitación de los agresores sexuales son procesos que necesitan el apoyo de todos los sectores de la sociedad, incluyendo familias, escuelas, empresas, organizaciones no gubernamentales y la comunidad en general. De esta manera, es posible trabajar juntos para prevenir la agresión sexual y reducir la violencia en nuestras comunidades. Finalmente, el perfil psicológico del agresor sexual debe ser entendido como una herramienta para ayudar a las personas y no como una forma de justificar, excusar o minimizar el daño ocasionado por la agresión. Podemos llegar a la conclusión de que el abordaje del perfil psicológico del agresor sexual es esencial para construir comunidades más seguras y comprensivas. La prevención y la intervención deben ser enfoques equilibrados y basados en la evidencia, trabajando hacia la erradicación de esta violencia
insidiosa en nuestra sociedad. Y bueno, así nos despedimos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros oyentes. Muchas gracias.